Bueno, buenas noches. Vamos a iniciar la conferencia correspondiente a la etapa 5 del curso de sistemas embebidos para el periodo académico 1604 del año 2021. Juan Carlos, ¿me confirma si estás visualizando en este momento la guía? Sí, sí, sí. Ok, gracias. Listo, entonces esta es la etapa 5 que se denomina implementar en hardware y software el sistema embebido diseñado. Es una actividad que se desarrolla de manera individual. Tiene un total de 125 puntos de los 500 totales del curso. Inició el pasado lunes 29 de noviembre y finaliza el próximo domingo 12 de diciembre. En esta actividad se van a evaluar los 3 resultados de aprendizaje que corresponden al curso y que hemos venido desarrollando durante las 3 unidades temáticas, que son identificar los sistemas embebidos, reconociendo sus principales características con el fin de conocer la importancia de implementar estos dispositivos en la solución de problemas en entornos reales. Programar características básicas usando lenguajes de programación de alto nivel para la interacción eficaz y segura en aplicaciones con sistemas embebidos. Diseñar un sistema embebido de propósito específico, considerando la respuesta en tiempo real, evaluando su funcionamiento mediante aplicaciones de hardware y o software, aplicando el lenguaje de programación de alto nivel. Entonces, las actividades que se solicitan para el desarrollo de esta guía, en primera instancia es elaborar una infografía donde relacione la información importante de su propuesta. ¿Cuál es la propuesta que se trabaja en el curso? Es el problema que nos plantean en el anexo 2, o sea, el mismo que acabamos de desarrollar en el componente práctico. Entonces, algunas personas en la retroalimentación se les indica, por ejemplo, que solamente están teniendo en cuenta la iluminación o que el ventilador lo encendían de manera automática, cuando en el problema se solicita que tiene que accionarse un interruptor, o incluso hay personas que no tienen en cuenta la indicación que se daba, que al iniciar el sistema de la vivienda tenía que estar sin red eléctrica, excepto el refrigerador de la cocina. Era el único que iba a estar siempre conectado al suministro de la red eléctrica y que solamente se activaba la red eléctrica domiciliaria cuando ingresaba alguien a la vivienda. Entonces, lo que tendrían que hacer es hacer los ajustes de acuerdo a la retroalimentación que se les haya dado. Y en cuanto a ya ustedes tengan su propuesta, si no tuvieron ninguna retroalimentación, entonces significa que la propuesta está completa. Entonces lo que deben realizar es una infografía, puede ser en Canva, en Genially, en Powtoon, en la herramienta que ustedes elijan, y allí van a ir a relacionar la información más relevante de su propuesta. Por ejemplo, cuántos dispositivos utilizaron, que se utiliza la tarjeta Raspberry, algunos estaban utilizando, por ejemplo, los sensores PIR, entonces relacionar allí, otros están utilizando la fotocelda para la intensidad lumínica, entonces relacionar como esa información, esas características que hacen diferente su propuesta. El segundo punto es que el estudiante realiza la implementación, ya sea física con hardware o con simulación en el software de la propuesta perdón, de solución diseñada, si se requiere ajustes. Si no tuvieron ninguna indicación en la retroalimentación, es presentar la propuesta de la misma manera. Este punto aplica si tienen que hacer algún ajuste. El tercer punto indica que configura correctamente los dispositivos requeridos para su propuesta. Lo mismo aplica para quienes tienen que hacer ajustes. Si no tienen que hacer ajustes, entonces simplemente hacen la entrega de la misma actividad. El cuarto punto le solicita que elaboren un artículo de tipo científico en formato IEEE. Ese formato IEEE es el documento en Word que aparece junto a la guía de actividades, que también se les anexó en el foro y que se denomina plantilla artículo IEEE. Eso se llama IEEE. Entonces, este documento ustedes lo van a descargar, es un documento en Word y allí ahorita ya verificamos cómo se diligencia esa información. ¿Qué debe contener ese artículo? El diseño que ustedes proponen, es decir,
El diseño es la estructura física, entonces las características del hardware, así sea en la simulación, entonces ustedes tienen un esquemático en Proteus, ese es el diseño de su propuesta, y pues la relación de los componentes que van a utilizar y los resultados que obtienen. Entonces, esos resultados no simplemente es limitarnos a poner pantallazos, sino que tienen que explicarlos. Entonces, explicar cómo funciona, qué características se deben tener en cuenta, por ejemplo, quienes utilizaron la fotocelda para determinar la intensidad lumínica para que se encienda la iluminación de las habitaciones o no. Entonces, por ejemplo, qué características tiene, en qué porcentaje de incidencia de luz debe estar para que se active el sistema de iluminación de manera automática. Entonces, todo eso es lo que ustedes van a relacionar allí como resultados obtenidos. Y mínimo debe tener 3 hojas, máximo las que ustedes deseen, pero mínimo 3 hojas. Perdón. El quinto punto es elaborar un video que no supere los 5 minutos en donde el estudiante demuestra el funcionamiento del diseño elaborado. Quienes tienen que hacer ajustes, quienes no tienen que hacer ajustes, pues es el mismo video que entregamos en la etapa 4 del componente práctico. Y finalmente elaborar el documento a entregar de acuerdo con las indicaciones. ¿Qué debe contener ese documento? La portada, objetivos, la infografía. Entonces la infografía puede ser el enlace o la foto o la imagen de la infografía o las dos, como ustedes deseen. El diagrama que relaciona el desarrollo obtenido, ya sea del hardware implementado o de la simulación diseñada, es decir, el esquema físico de cómo va a quedar implementado su proyecto. Entonces, el esquemático de Proteus o quienes lo implementaron en físico, pues la imagen de cómo queda de manera física su desarrollo. La propuesta del artículo en el formato solicitado, mínimo 3 hojas, máximo lo que ustedes deseen. El enlace del video, pues ya lo que les comenté. Quienes no tuvieron retroalimentación o que tengan que hacer ajuste, pues entregan el mismo video. Quienes tienen que ajustar el diseño, pues tienen que generar un video nuevo. Al menos las conclusiones y las referencias bibliográficas en normas AP. Estos 125 puntos, ¿cómo están distribuidos? Entonces, 20 puntos para la infografía. 30 puntos para el artículo. 30 puntos para la configuración de los dispositivos en el diseño que ustedes proponen, ya sea en el simulador o quienes lo implementan en físico. Perdón, 35 puntos en el video y 10 puntos en el informe, que cumpla con todo lo solicitado. Entonces voy a dejar de compartir acá y voy a compartir el documento en Word. Entonces, esta plantilla, este documento en Word que se denomina plantilla artículo IEEE o IEEE, esta forma se debe mantener, no se debe modificar. El formato de la letra, el tipo de letra es Times New Roman, el título es el único que va en 14, todo lo demás va en 9 el resumen y el abstract y 10 todo el resto del contenido. Si ustedes se dan cuenta, es un formato a doble columna. Pueden relacionar tablas, pueden relacionar imágenes. Acá al final, pues vienen las referencias. Las referencias, si ustedes se dan cuenta, acá vienen relacionadas entre paréntesis cuadrado y se identifican en números 1, 2, 3, 4, así sucesivamente. Y al final tienen que ir relacionadas de esta manera, como aparece al final de la hoja 2. Es importante que este orden, esta numeración es de acuerdo a la cantidad de veces o al orden en el que va apareciendo esa referencia bibliográfica. Entonces, esta 1 tiene que ser la primera referencia que yo encuentre en todo el documento y así sucesivamente. Las figuras, ustedes pueden que van a relacionar figuras, obviamente, de sus diseños, se nombran como fig, punto, el número y a lo que hace referencia al título y a lo que corresponde. Debe tener una introducción, obligatorio, el resumen y el abstract. Debe tener una introducción, ya lo que es el desarrollo como tal, y al final las referencias. Adicional, antes de las referencias vienen los reconocimientos. Si ustedes desean hacer allí adicionar esto,
o en su defecto relacionan allí como su información personal, pues bueno, como ustedes lo deseen. Este es el documento del artículo que ustedes deben diligenciar. Mínimo 3 hojas, máximos la que ustedes deseen. Acuérdense que es un artículo de tipo científico. Los artículos de tipo científico se redactan en tercera persona. ¿Qué significa tercera persona? En ninguna parte del documento debe decir el diseño que elaboré o el diseño que elaboramos, sino el diseño que se elabora, se genera o se produce. ¿Sí? Entonces eso es importante que ustedes lo tengan allí en cuenta. Sin embargo, pues en el foro también ya está creado, ustedes allí pueden ir haciendo sus aportes. Les reitero que los que tienen que hacer ajustes, pues este es el espacio para que ustedes hagan los ajustes que correspondan, que se les haya solicitado, y quienes no, pues simplemente pues ya estarían es para desarrollar, para elaborar la infografía, el artículo. ¿Listo? Entonces, eso sería todo el desarrollo que se está requiriendo. Bueno, creo que ya no hay participantes en la web. Sin embargo, les estaré compartiendo la grabación en unos instantes.